¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Viernes, estamos cerrando la semana, pero hay que hacerlo de la mejor forma, con la mejor información. A nombre de todo este gran equipo, les doy la más cordial bienvenida. Comencemos con lo más destacado hasta el momento. Estos son nuestros titulares en América Latina. En respuesta a los aranceles de Estados Unidos, México apuesta por su producción nacional. En contexto abordaremos cómo es el negocio carcelario de Nayib Bukele y Donald Trump para las deportaciones. Y en 360 revisaremos el efecto de los aranceles estadounidenses en diversos países. Vamos a dar comienzo a la información. Estamos iniciando la información. Abrimos hoy en México porque luego del anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos, esta nación del norte le apuesta a la fabricación nacional. ¿De qué se trata? Se lo contamos en el siguiente informe. Esta fábrica, con apenas poco más de una treintena de personas trabajadoras, está dando la cara por México ante la imposición unilateral de aranceles a la industria automotriz por parte del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump. El Taruc representa una visión de país. Representa el hecho de que los mexicanos podemos asumir grandes desafíos de nuestra sociedad y llevarlos a buen término con tecnología nacional, con integración nacional y crear con esto mucho empleo. Se refiere a Taruc o Correcaminos, en lengua yaqui, nombre que recibió el primer autobús eléctrico nacional y que forma parte del programa hecho en México para fortalecer la autosuficiencia nacional. Taruc es la primera opción viable en el mercado. Obviamente existirán empresas que vendrán más adelante, no van a fabricar el bus desde cero, será carrozado. Entonces esa integración nacional, esa cantidad de componentes que son locales, esa capacidad de servicio local, ¿no? Es un esquema en el que el gobierno invierte recursos en empresas mexicanas y con esa sinergia se logra un esquema de beneficio compartido. Cada 100 pesos gastados de dinero público en electromovilidad, 78 se quedan en México. Y gran parte de esos son por encargos sociales que tienen que ver con nóminas. Que si vas a usar recursos públicos para transporte público, ¿por qué no usarlos para beneficiar no solamente a la empresa que lo fabrica, sino a todo el ecosistema que hay alrededor? Porque durante este proceso nosotros verificamos que el impacto económico es 5 veces mayor y el impacto en empleos es casi 15 veces mayor. Muchos de esos empleos son además para mujeres, tal es el caso de Ana Lilia y sus compañeras, quienes se han especializado en fabricar los componentes de las baterías para vehículos. Pues qué bueno que seamos mujeres las que realizamos este tipo de trabajos. A lo mejor afuera piensan que una mujer no puede realizar esto y pues ahí está la prueba que sí lo podemos hacer. Que lo hecho en México está bien hecho y lo hacemos muchas mujeres. La posición estratégica de México y el tratado comercial con Estados Unidos puede ayudar a seguir atrayendo inversiones, incluso en el sector automotriz. Ejemplo de ello es esta concesionaria de vehículos eléctricos de origen asiático que le apostó al país antes de conocer el detalle de los aranceles de Trump. La proyección incluye la apertura de 30 concesionarios más, entonces evidentemente vamos a incrementar también los empleos que se van a estar generando. Por ello, el gobierno mexicano mantendrá conversaciones con Estados Unidos a fin de seguir mejorando las condiciones tarifarias para esta industria, así como para el acero y el aluminio. Y en torno a este mismo tema, el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos amenaza con agravar la crisis económica de Haití, poniendo en riesgo a miles de empleos en la industria textil.
Esta medida podría tener repercusiones devastadoras para la industria haitiana, que ha dependido históricamente del acceso libre de impuestos al mercado gracias a acuerdos comerciales como Hope y Help. Estos acuerdos han sido fundamentales para permitir que Haití exporte productos sin aranceles, y en 2023 las exportaciones de ropa representaron más del 80% del total, sustentando a miles de empleos en el país. En este sentido, la incertidumbre generada por esta nueva política podría profundizar aún más la crisis económica que enfrenta la región, que actualmente se encuentra afectado por la inestabilidad política, como sabemos, y también los desastres naturales. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la crisis global desatada por los anuncios arancelarios de la Casa Blanca, aseguró que su país está preparado para hacer frente a cualquier contingencia. En medio de una reunión con el gabinete económico, el mandatario venezolano tranquilizó a la ciudadanía, explicando que todos los sectores productivos seguirán en marcha. La nación bolivariana mantiene una infraestructura de desarrollo basada en 13 motores en el marco de las 7 transformaciones del Plan Económico del Ejecutivo. Gracias a ella, el Producto Interno Bruto de una de las naciones más sancionadas del mundo ha crecido hasta el 4,5% en el primer trimestre del año 2025. Hemos estado toda la tarde dedicado al equipo económico en consulta con todos los 13 motores productivos, evaluando los planes de crecimiento, el crecimiento de 4,5% el primer trimestre, el 22% de incremento de la recaudación de la riqueza del país, y evaluando las perturbaciones que hay en el mundo, evaluando el escenario y el plan que tenemos de la agenda económica bolivariana, el plan de la T número 1, todo el plan productivo, y tengan la seguridad que hay buen equipo, buen plan, y todos los sectores productivos deben seguir adelante. Perturbación que se presente, la estamos enfrentando, la enfrentaremos, la superaremos como siempre. Tenemos todo el bagaje político y de plan para hacerlo. Superar las perturbaciones con producción, productividad, articulación perfecta en la primera T. Así que bueno, continuamos el trabajo, ¿verdad? Pendiente todo el mundo, pues. Trabajo y más trabajo para tener patria. Viajemos ahora a Cuba, en donde concluyó la tercera Feria Internacional de Transporte y Logística, con oportunidades de negocio en diferentes ramas del sector en función de un mejor servicio al pueblo, un desarrollo sostenible y un desempeño competitivo de la economía en el país. El evento propició la consolidación de proyectos y la identificación de nuevas oportunidades comerciales en las diferentes ramas del transporte y la logística entre empresarios cubanos y extranjeros, dando lugar a oportunidades de inversión en Cuba, así como para la creación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo sostenible. En la feria fueron analizados los primeros resultados de la comercialización de vehículos en el país. Asimismo, fueron abordadas temáticas clave como la movilidad sostenible de pasajeros y cargas, la modernización de medios de transporte e infraestructuras, la transición energética y la transformación digital en la incorporación de nuevas tecnologías en el sector. Y ahora le contamos que en Ecuador la canasta básica supera los $800, mientras los salarios se quedan atrás. Según datos del INDEC, el costo de la canasta básica familiar alcanzó $800,60 en marzo, marcando un incremento del $3,53 respecto a febrero. Las ciudades que registraron los valores más altos fueron Cuenca, con un valor de $842,19, Quito con $826,28 y Guayaquil con $819,64. Los alimentos como el cilantro, la lechuga, tomate y aguacate lideraron las alzas, contribuyendo a una inflación mensual del 0,35%. Mientras tanto, el salario básico unificado, marcado en $470, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas, según el Frente Unitario de Trabajadores. Esta brecha afecta especialmente al sector informal, que representa más de la mitad de la fuerza laboral y cuyos ingresos frecuentemente no alcanzan el mínimo legal. Vamos ahora a una pausa, pero al regreso en contexto abordaremos cómo es el negocio carcelario de Bukele y Trump para las deportaciones. Ya volvemos.
El día de hoy haremos una radiografía por la mercantilización del sistema penitenciario de El Salvador, pues el presidente Nayib Bukele a inicios de año firmó un acuerdo con su par Donald Trump para recibir personas deportadas desde Estados Unidos. Dicho acuerdo implica una compensación financiera. Según información oficial, El Salvador recibirá unos $20,000 por cada deportado al año, lo que generará un ingreso significativo para el país, ya que el primer desembolso se haría efectivo con la llegada de un primer grupo inicial de más de 200 deportados, y eso representaría cerca de $6 millones anuales solo por ese contingente. Según el mismo mandatario de El Salvador, dichos fondos tienen como objetivo sostener el sistema penitenciario salvadoreño, que tiene un costo anual de alrededor de $200 millones. En este contexto, recordemos que el trato de presos por dinero lo concretaron Nayib Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El acuerdo se dio cuando Rubio visitó El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe en el mes de febrero. En lo que respecta a la economía del acuerdo, Bukele no oculta sus intenciones y ya que el propio mandatario afirmó que El Salvador tendría sus beneficios económicos desde el primer envío de personas deportadas. Una cifra que consideró es mínima en comparación con los $200 millones anuales que cuesta mantener el sistema penitenciario en el país. En su cuenta de X, Bukele explicó que Estados Unidos pagará una tarifa relativamente baja por cada prisionero deportado, mientras que El Salvador obtendrá una cantidad mayor por ofrecer las instalaciones de la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento para el Terrorismo o CECOT. Bueno, ¿qué es este CECOT? Pues Nayib Bukele ordenó construir la megaprisión al iniciar su campaña contra las bandas de El Salvador en marzo de 2022. Se inauguró un año después en la ciudad de Tecoluca, a unos 45 kilómetros al este de la capital. Con capacidad para 40,000 reclusos, el CECOT consta de 8 pabellones de gran tamaño. Sus celdas albergan entre 65 y 70 presos cada una. Los reclusos no reciben visitas. No hay programas que les preparen para volver a la sociedad después de sus condenas, ni talleres o proyectos educativos. Nunca se les permite acceder al exterior. Las excepciones son charlas motivacionales ocasionales de presos que se han ganado la confianza de los funcionarios de las prisiones. Estos presos se sientan en filas en el pasillo, afuera de sus celdas para las charlas, o son conducidos para regímenes de ejercicios bajo la supervisión de los guardias. El Ministerio de Justicia afirma que los retenidos nunca volverán a sus comunidades. Los comedores, salas de descanso, gimnasios y juegos de mesa de la prisión son solo para los guardias. Ahora, la interrogante es si en El Salvador el sistema penitenciario está privatizado. Vamos a revisarlo. Desde mayo de 2022, familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción denunciaron que les exigen $170 al mes para brindarles alimentos y productos básicos a los detenidos. Este monto es obligatorio, ya que si no, estos reos no pueden recibir nada de afuera. O pagan o sus parientes, me refiero a los presos, a los reos, no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta. Aunque no están detallados los artículos a recibir, según los familiares, solo saben que se distribuyen de la siguiente manera: $35 para alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 más por misceláneos. Y esta escena ha encendido las alarmas en organismos de derechos humanos y el máximo tribunal del país norteamericano. Revisemos los hechos recientes. En un despliegue mediático, Nayib Bukele presentó al mundo un nuevo capítulo de su megaproyecto penitenciario, una reciente maniobra que recibió a 261 deportados provenientes de Estados Unidos, en la que fue la primera exportación de detenidos bajo un acuerdo secreto entre los gobiernos de Bukele y Trump hacia la nueva prisión de máxima seguridad. Es preciso indicar, entre los traslados se encuentran un gran número de migrantes venezolanos, acusados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda del Tren de Aragua. Sin embargo, estas acusaciones son infundadas. De hecho, horas antes de la salida del vuelo con los deportados, un juez federal estadounidense ordenó la detención de la operación, exigiendo el regreso de los aviones en el aire. No obstante, la administración de Trump desobedeció la orden. Ante esta situación, el gobierno de Venezuela condenó la medida tajantemente. Yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas
para el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Expertos legales y defensores de derechos humanos están preocupados por la falta de transparencia en los procesos judiciales que se aplicarán a los deportados, sumado al riesgo de que no solo se deporten presuntos criminales, sino también migrantes indocumentados, en el marco del programa de deportaciones masivas que implementó Trump. Por lo tanto, creemos que la ley de enemigos extranjeros no se puede utilizar en este contexto, pero incluso si se pudiera, lo que le dije a la juez hoy fue que debe haber un debido proceso individual. Si una persona no cree que es miembro de la pandilla puede demostrar eso, entonces no está sujeta a la proclamación. Sin embargo, la administración no solo ha invocado la ley de una manera ilegal, sin precedentes, sino que se ha negado a dar a las personas la oportunidad de demostrar que en realidad no son parte de la pandilla. Y por eso no sabemos si todas las personas han sido expulsadas hasta ahora, porque el gobierno lo hizo en secreto, y de hecho, firmó la proclamación en secreto, pero ya sabes, ya advertiría a la gente que acepta el pie de la letra la caracterización de la administración de todos estos hombres. Hemos visto una y otra vez en las últimas 7 semanas que el gobierno exagera a quien ha detenido. Lo vimos en Guantánamo. Originalmente dijeron que todo esto era lo peor de lo peor. Quedó claro muy rápidamente que muchos de ellos no tenían ninguna violación penal en absoluto, o una violación penal menor, o simplemente una violación de inmigración. Al mismo tiempo, esta situación despertó las alarmas en organizaciones internacionales de derechos humanos, sugiriendo que Bukele y Trump están creando un Guantánamo centroamericano, emulando la prisión militar de alta seguridad que Estados Unidos tiene en Cuba. La metáfora resulta pertinente, dado que al igual que la prisión de Bahía de Guantánamo, el SECOC podría convertirse en un centro de detención fuera del alcance de las normativas legales que regulan los derechos humanos. En el caso del primer envío de estos 261 deportados, se justifica bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de los Estados Unidos, una legislación en desuso que fue activada por Trump contra migrantes venezolanos, acusados de pertenecer a la banda El Tren de Aragua. No, de hecho, esta administración actuó en el marco de la ley, nuevamente dentro de la autoridad constitucional del presidente y de la facultad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Tenemos absoluta confianza en ello y en que ganaremos este caso en los tribunales. Autoridades de Venezuela califican estas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador como un crimen de lesa humanidad. Pueden montar toda la patraña que quieran montar, pero al final del día es un secuestro vulgar de personas que nacieron en tu mismo país. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes. Hay que señalar que la ley estadounidense denominada Ley de Enemigos Extranjeros hasta ahora solo se ha usado 3 veces durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos analistas apuntan que esta ley podría representar una grave violación de los derechos humanos, dado que las personas fueron deportadas y enviadas directamente a una prisión de máxima seguridad sin haber sido juzgadas ni enfrentado un debido proceso legal.
Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya, ya que al regreso en 360 revisaremos el efecto de los aranceles estadounidenses en diversos países. Ya volvemos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. Hoy comenzamos a revisar nuevamente los aranceles impuestos por Estados Unidos, ya que la guerra arancelaria implementada por el presidente Donald Trump está teniendo ya un impacto multifacético en su economía mundial y sin duda afectando tanto a los consumidores como a las empresas, según un análisis de experto en economía. El cobro del arancel nacional anunciado por el gobierno de Estados Unidos podría afectar los hogares con menor ingreso justamente en ese país. Los especialistas detallaron que a pesar de que el mandatario estadounidense durante su periodo de campaña prometiera bajar los precios, el anuncio amenaza con hacer el costo de la vida todavía más elevado. Se estima que los hogares con ingresos menores empezarán a reducir el 4% de sus ingresos después de la imposición de estos impuestos o aranceles debido a las tarifas. Esto se debe a que consumidores gastan la mayor parte de sus ingresos en productos importados de los países más afectados por los aranceles. Y por su parte, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, comentó que las nuevas políticas de la administración de Trump tienen probabilidades de aumentar la inflación del país. Del mismo modo, especialistas en economía agregaron que tras los anuncios arancelarios de Trump, la inflación del país podría ser arrastrada en direcciones conflictivas en los próximos meses. El aumento del arancel impulsará los precios y se perderá la confianza en el sistema de gestión. Pero mire, estas imposiciones arancelarias también preocupan al Fondo Monetario Internacional. El organismo ve un riesgo significativo. Así lo ha dicho Kristalina Georgieva, la directora gerente de la FMI, en medio de la conmoción mundial. Según la experta, la decisión del presidente Donald Trump pone en riesgo el crecimiento económico y representa un peso al proceso de la economía global. La directora recordó a la administración estadounidense que es necesario evitar medidas que puedan perjudicar aún más la lenta economía global. Asimismo, coincidió con varios líderes mundiales que han hecho un llamado a Washington para resolver de forma constructiva las posibles tensiones comerciales. China, por su parte, impondrá aranceles del 34% a partir del 10 de abril a todos los productos importados desde Estados Unidos, y esto en respuesta a la guerra arancelaria de Donald Trump. Beijing condenó de forma energética los aranceles impuestos por Trump con el argumento de la reciprocidad, ya que violan las normas de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y dañan el sistema de comercio global. China informó que dentro de sus nuevas medidas incluye restringir las exportaciones de materiales raros usados en componentes electrónicos, en la industria aeroespacial y para otros sectores tecnológicos, además de sancionar a empresas por la venta de armas a Taiwán. Y es que la bolsa de Nueva York registró fuertes pérdidas este viernes, con los principales índices cayendo más del 5%. Por ejemplo, Standard & Poor's 500 cayó un menos 5,9%, el Dow Jones menos 5,5%, el Nasdaq menos 5,8%. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y China tras los nuevos aranceles del 34% impuestos por Beijing en represalia a las medidas de Trump desató una venta masiva. Las mayores caídas afectaron el Patterson Unit con un menos 18,3%, a Civitas Resources con menos 17,2%, a Canson también están golpeados algunas otras regulaciones chinas, las remesas electrónicas con un menos 16,2%, el G Healthcare con menos 16%, reflejando la crisis en semiconductores. Jerome Powell de la Fed advirtió que los aranceles podrían disparar la inflación y limitar herramientas de estímulo, con el petróleo y el cobre también en baja. Los mercados anticipan una recesión global.
Momento de revisar los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó uno de $62.06, una caída de $4.89. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65.55 con una baja de $4.59, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $75.35, una caída de $2.09. Pero atención, que al inicio de la semana los precios del petróleo rondaban los $80 y ahora estamos viendo estas cifras cercanas más a los 65, caídas importantes durante esta semana. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado hoy y a lo largo de esta semana. Recuerde que nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net está a su disposición, así como nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Tenga un maravilloso fin de semana. Nos vemos el lunes, espero, con mejores noticias. Hasta entonces.